En el ejercicio 7 hay que calcular la suma de los ángulos A, D, E y C. Sabemos que la suma de los tres ángulos que tiene un triángulo deben sumar 180 grados. Como tenemos este ángulo acá de 75 grados, lo primero que vamos a hacer es 180, que es la suma total de los tres ángulos del triángulo, menos 75, que es el ángulo que se muestra acá. Esto nos da 105. Entonces sabemos que la suma de este ángulo y este ángulo son 105 grados. Para saber cuánto es cada uno, debemos hacer 105 dividido 2, porque son dos ángulos. Esto nos da 52,5. Entonces, este ángulo mide 52,5 grados y este otro ángulo mide 52,5 grados. Bien, ahora para saber la suma del ángulo AD, tenemos que hacer 180, que es la suma total de los tres ángulos del triángulo, menos 52,5. Para poder restar le agregamos la coma y el cero. ¿Por qué 52,5? Porque es la medida de este ángulo. Y esto nos da 127,5. 127,5 miden los ángulos A y D juntos. Como del otro lado es lo mismo, para calcular la suma total del ángulo EC vamos a hacer lo mismo que calcular de AD. Se va a hacer 180, que es el total de la suma de los tres ángulos del triángulo, menos 52,5, que es este ángulo. Entonces nos va a quedar también 127,5 grados, que mide la suma, que mide el ángulo S juntos. Para saber el total de cuánto suman el ángulo A, D, E, C, tenemos que hacer 127,5 por 2. Esto nos da 255 grados. Entonces, el total
no, el total no. La suma de los ángulos. A, D, E, C son de 255 grados. 255 grados es la suma de los ángulos A, D, E, C.